es muy interesante. Las estrellas sirven para verlas brillar, los camiones, los aviones para verlos pasar, las canciones son para decir... Hola clase, ¿cómo están? Pues bueno, aprovechando como el ejercicio creativo que nos propuso Diana, la profe, como producto final de esta clase, pues decidí hacer un video de YouTube. Es mi primera experiencia de youtuber, entonces pues nada, trátenme con cariño. Digamos que aprovecho este video para recoger un montón de conceptos y discusiones que tuvimos a lo largo de esta clase y pensarme mi tema de investigación. Entonces en un primer momento lo que me pregunto es: ¿cuándo fue mi primer contacto con este discurso de lo que llaman ciencia? Y pues caí en el tema de que efectivamente fue en el contexto escolar, y por eso traigo dos invitados muy especiales que son profesores y que pues están relacionados con el tema de la biología, la química y la física. Entonces creo que es muy importante, ya se los voy a presentar. Ya me veo más decente, ¿verdad? Digan la verdad, ya me veo más decente. Sí parezco una docente. Buenos días, muchachos. Mi nombre es Laura Milena Rodríguez Gámez. Soy licenciada en Biología y Química de la Universidad Francisco de Paula Santander. Actualmente trabajo en el Colegio de la Presentación Santa Teresa Cúcuta. Mi carga académica es Biología de 8º a 10º e Investigación de 6º a 11. Bueno, como yo también quiero parecer decente y docente y darle formalidad al asunto, me puse una bata, símbolo de la ciencia. Bueno, entonces, dentro de las primeras cosas que quise preguntarle a nuestra invitada fue sobre las herramientas en el marco de su ejercicio pedagógico, un poco preguntándome por las tecnologías y también haciendo referencia al texto de la escritura y los medios de publicación como esa tecnología a través de la cual se hace la transferencia del conocimiento y la difusión del mismo. Entonces vamos a ver qué nos dice al respecto. Bueno, Valentina, como tal, o sea, te estoy hablando de mi caso, yo no uso el tablero. Esto les va a parecer un poco chistoso, pero pues es lo que pasa. En verdad los tableros no fueron hechos para los zurdos, yo soy zurda, entonces yo voy escribiendo y voy borrando lo que voy escribiendo. Es muy complicado, a mí se me hace muy complicado lo que es escribir en un tablero, por lo tanto no es una herramienta que yo use. Gracias a que tenemos el apoyo de Santillana, tenemos los laboratorios virtuales, entonces casi todas mis clases son virtuales. Todas mis clases, entonces, por ejemplo, nosotros usamos el texto guía, solamente para que ellos saquen información importante, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos en mi clase? En mi clase yo les he enseñado diferentes herramientas para usar. Una de esas, por ejemplo, ellos construyeron un blogger, ellos hacen Mectefactos, ellos hacen mapas mentales, les enseñé a usar Sigma Tools. ¿Sí? Entonces, porque no me gusta o sea, a ellos les parece más atractivo y es una clase menos aburrida cuando yo uso esta clase de herramientas. A ellos les gusta estar en el computador. También cabe resaltar que Santillana, al comprarle el paquete, ¿sí? Al tener el convenio con el colegio, les ofrece a los estudiantes unas iPad. Cada estudiante tiene su iPad y por ahí también trabajamos. Mis clases son por medio de diapositivas, por medio de videos, por medio de juegos, ¿sí? Pero entonces a mí en una clase, si ustedes me la observan, ustedes nunca van a ver que yo escribo en el tablero, o que ellos tienen que transcribir el libro, o que no. Eso no sucede, en mi experiencia no sucede. Bueno, siguiendo como con esta línea de preguntarnos como por la escritura y la palabra escrita como es el lenguaje canónico de la ciencia y el espacio escolar como ese lugar o ese primer acercamiento hacia estos discursos de la ciencia y hacia las preguntas sobre el mundo, le hice la pregunta a nuestra profe de por qué o cuál es el rol de la palabra escrita en su quehacer pedagógico, y nos cuenta lo siguiente. El éxito de un aprendizaje significativo está en que los estudiantes sepan contextualizar el contenido. ¿Listo? Yo como evidencio que ellos contextualizan este contenido es por medio de las experiencias que ellos me dan, ¿sí? Entonces los ejemplos que ellos me dan, pero de forma interactiva. Valentina, a mí no me gusta que todo quede plasmado en un cuaderno, porque ese cuaderno lo van a botar a fin de año.
A mí me gusta que ellos lo vivencien. Me gustan mucho los laboratorios virtuales. Ojalá tengamos otra oportunidad. Yo te puedo mostrar un laboratorio virtual que hicimos con 10º grado, excelente, sobre clonación. Me parece espectacular. O sea, las herramientas tecnológicas en este momento son importantes usarlas, y creo que eso enfoca a un aprendizaje significativo y se les ve a los estudiantes, ¿sí? Que ellos se pongan a escribir en el cuaderno como tal. Entonces es de vez en cuando, y no me gusta que transcriban, porque para eso tienen el libro. Me gusta que tengan conceptos claves y que contextualicen todo, que me den ejemplos de todo de su vida diaria. Bueno, esto que nos cuenta la profe Laura creo que nos hace una invitación a pensarnos el artículo que leímos sobre la palabra escrita y la ciencia, y la transformación de la difusión de la ciencia. Entonces, en un primer momento, no sé si ustedes recuerdan, hablábamos del libro, del gran formato, que el científico podía tomarse toda su vida para poder plantar allí su gran obra. Luego pasamos a unas apuestas más de corto plazo, más de que nos contaran el proceso, en donde incluso podríamos tener la oportunidad de evidenciar esos errores y esa controversia, pues que son muy propias del objeto de nuestro campo de estudio, que son los estudios sociales de la ciencia. Y me parece interesante cómo esas tecnologías se van transformando y empiezan a darle otro lugar a la palabra escrita, y empieza a tener mucha mayor importancia otro tipo de lenguajes como lo audiovisual, y lo podemos ver en este ejercicio que estamos haciendo para el día de hoy en la clase, que tiene que ver cómo nos salimos del lugar de confort y de ese lugar tradicional de la ciencia que solo usa la escritura como lenguaje canónico a través del cual se legitima un discurso, y empezamos a tener otro tipo de lenguajes. Y como el desarrollo de la tecnología de estos actores no humanos también empiezan a involucrarse en la coproducción del discurso científico, y empieza a ser un reto, ¿no?, de innovación, a propósito de esa palabrita de moda, de cómo se produce ciencia y cómo se difunde y se habla de la ciencia, cuáles son los lenguajes básicos, cuáles son los lenguajes válidos, Y pues por eso me parece súper chévere lo que nos acaba de decir la profe Laura, las nuevas dinámicas de las formas de educar y de producir o de coproducir la pedagogía. Y finalmente me parece interesante que nos pensemos esto que nos va a contar acerca de su experiencia en el laboratorio y la coproducción de conocimiento con su grupo de estudiantes de 10º, si no estoy mal. Por ejemplo, para no alargar, te voy a contar una clase pequeña que tuvimos. Fue una experiencia que creo que ellos precisamente la hice con grado 8º. Hicimos un laboratorio gracias a Dios, en el colegio contamos con unos microscopios espectaculares. Me conseguí una muestra de semen pequeña. La muestra de semen, ¿qué quería con eso? Estábamos viendo el espermatozoide, ¿no? Entonces les monté, les hice todo el montaje, les hice la muestra de semen y cada uno pasó y vio. Entonces, ¿qué vieron? Vieron la cantidad de espermatozoides que puede haber en una gota de líquido seminal, ¿sí? Y también entonces vieron la forma, porque se ve la forma del espermatozoide. Entonces fue más allá de lo que me entregó el libro, ¿sí? Sino que ellos en verdad lo vieron, lo vivenciaron, y a partir de esa experiencia entonces dibujaron lo que vieron en el cuaderno. Entonces eso es como la parte escrita que yo te digo, ¿sí? Pero antes, porque si se queda en el libro, pasen el dibujo que está en el libro, creo que no se les va a quedar como lo que vivieron ese día. Entonces, a partir de esta experiencia, entonces fueron surgiendo más dudas, ellos mismos entonces comenzaron a cuestionarse, a explicar sucesos, ¿sí? Entonces eso es lo que yo te digo del aprendizaje significativo, que no se puede quedar solo en lo que dice el libro o tal cual lo dice el libro. Entonces si el libro dice que el espermatozoide es así, entonces vamos a dibujarlo así. No, ellos lo vieron, ¿sí? Ellos vieron el espermatozoide, vieron la cola del espermatozoide, vieron la movilidad del espermatozoide, y eso les va a quedar para toda la vida. Entonces eso es lo que yo te digo. Entonces a partir de eso, ellos sí dibujaron en el cuaderno lo que observaron en la experiencia del laboratorio. Bueno, otro punto que quise tomar con la profe Laura fue el tema de la estandarización
y pensando en lo que involucra estar en un colegio y hacer parte de estas dinámicas. Pensemos que en el colegio como tal no se busca, o el interés no es como generar una producción de nuevo conocimiento, no es como el conocimiento del núcleo, sino más bien esa transferencia de conocimiento como para cuando lleguen a estos escenarios de profesionalización y de las universidades donde se supone que se produce este nuevo conocimiento, pues haya como un lenguaje y un guión básico sobre lo cual se va a hablar. Y por eso me parece interesante preguntarle cuál es el marco de estandarización que tenemos en Colombia para poder ir construyendo esos contenidos. Me parecía interesante lo que ya mencionaba en el tema del laboratorio con su grupo de décimo, en donde no estaban descubriendo el espermatozoide, sino que estaban comprobando algo que ya tenían, un guión que ya tenían sobre eso, y lo estaban evidenciando. Pero digamos que ahí está el ejercicio de lo visual y de que en el laboratorio se hace y se comprueba, más allá que en el libro, que simplemente es como la reproducción, lo que ella llama el aprendizaje significativo. Bueno, Valentina, en cuanto a lo que me estás preguntando, entonces primero hay que enfatizar que toda la educación colombiana se basa en los derechos básicos del aprendizaje. Esa es nuestra guía para seguir nuestro currículo, nuestro PROCO, o las temáticas que se van a dar en cada asignatura y en cada grado. ¿Listo? Como material de apoyo hay que resaltar primero que yo me encuentro en una institución educativa privada. ¿Listo? Entonces, en mi caso, nosotros tenemos dos formas de aula. Entonces tenemos el aula virtual. Entonces contamos con la plataforma 1i. Esta plataforma es de Santillana. En esta plataforma podemos encontrar proyectos en general, encontramos los libros digital, encontramos actividades interactivas, encontramos laboratorios virtuales. Y por otra parte también contamos con los libros texto, ¿sí? Que son estos de aquí, que son los libros Santillana, y pues acá también se encuentra toda la información. Bueno, y como último punto de invitación a la reflexión, quisiera que pensáramos el tema del financiamiento. Si ustedes recuerdan el artículo, en el artículo se hablaba de cómo en un principio las publicaciones estaban financiadas gracias a un fondo de un noble. Finalmente el Estado también empieza a meter la mano allí y todo lo que esto implica, pero la garantía de la publicación estaba en la disposición de esos recursos. En el caso del que hemos venido hablando con la profe, pues es claro que ya está en el marco de un escenario privado en donde todo este tipo de tecnologías y formas de producción están garantizadas, a pesar que haya una estandarización nacional que avala el Estado. Pues este tipo de otros actores que aparecen allí como que garantizan una forma de conocimiento diferente. Podríamos llamarla más o menos productiva, pues bueno, entonces ese también era un punto que quería tocar, como esas otras variables que también de término económico, social, político, que estarán allí en ese ensamblaje de lo que se llama una buena educación o una educación efectiva, significativa, en términos en los que los ponía nuestra profe Laura. Bueno, a propósito de este último tema de la financiación, creo que es importante pensárnoslo de manera seria y formal, más allá de la bata, precisamente porque es un tema que nos toca ahorita un montón, sobre las prioridades del Estado, la designación de presupuesto, y a propósito pues obviamente del paro nacional y la agenda política de este país, en donde la ciencia precisamente está en juego. Quería contarles también que en el ejercicio de grabar este video, de la entrevista, de todo lo que se habló, pues también caigo en cuenta en la reflexión de cómo se produce el conocimiento, y uno termina haciendo un guión que parece muy lineal, que finalmente incluso escoge los errores que quiere evidenciar, cuáles no.
y así se produce la ciencia, ¿no? Como esto lo quito, esto lo pongo, y creo que es una analogía muy, muy interesante en donde también se pone como el tema del interés personal, lo que quiero dejar visible, lo que me parece importante, lo que no me parece importante. Contarles que en ese metarrelato pues también había muchas cosas importantísimas y súper chéveres, como la representación de los cuerpos sexuados en los libros de texto, que fue un tema que también hablamos con Laura. También el tema de la gran ciencia natural que tiene estas tres áreas que se van definiendo a lo largo del pasar del bachillerato, que tiene que ver como con esa historia que leímos sobre la química, y cómo se empiezan a diferenciar y a buscar como esos ejercicios de distinción entre las diferentes áreas del conocimiento, que también me pareció súper chévere porque pasa también como en el diminuto de pasar del bachillerato. Eso es todo, muchísimas gracias. Si algún día me animo a subir esos otros 2 videos sobre los temas, pues sería súper chévere. Nada, un abrazo y agradecer a toda la clase, ha sido increíble los procesos de filosofía que hemos hecho, los ejercicios de cuestionamiento, ya. Por cierto, si hago los 2 videos, suscríbanse, algún día voy a hacerlo. Chao.